got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. Elegidos. Vamos a profundizar en el tema del despertar de la conciencia. Todos sabemos que el despertar de la conciencia necesita de un trabajo sobre sí mismo, fundamentado en los principios sagrados antiguos de los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es el nacer por medio del trabajo alquímico de nuestras energías propias, fusionado con el trabajo de muerte psicológica, que es la eliminación de nuestros defectos o la extracción de la conciencia atrapada dentro de las sombras nuestras propias, porque nosotros tenemos una conciencia libre, pero tenemos un porcentaje muy alto de conciencia atrapada dentro de los defectos psicológicos de nuestras sombras. Hay circunstancias en el tiempo de nuestro pasado que muchas veces no queremos acordarnos de ellas, porque son momentos de sufrimiento y dolor que simplemente no queremos recordar. Pero precisamente en esos momentos, si nosotros por medio de una práctica de meditación nos trasladáramos, nos fuéramos por medio de la meditación a ese momento y tratar de vivenciar esos instantes como si fueran el mismo tiempo en que se vivió, comenzáramos a sentir el dolor y el sufrimiento como si lo estuviéramos reviviendo. Eso nos permite estudiar ya no desde un elemento de víctima, sino de un observador, cómo se procesaban las cosas a una profundidad mayor, de la cual pudimos nosotros tener una perspectiva en el momento que sucedió, porque no solamente sentimos y vemos lo que nuestros limitados ojos pudieron observar, sino nos canalizan por medio de la luz para que veamos qué era lo que sucedía, el trasfondo y cómo se movían los pensamientos, las intenciones de los demás personajes de esa historia que se dio en un tiempo pasado. Poder sentir lo que hay en sus corazones, poder sentir lo que ocultan y lo que muestran las verdaderas intenciones, la maldad con que se vivieron esos acontecimientos en cada uno de los personajes presentes. Eso nos permite observar el ego, nos permite observar esa sombra. Como decía Carl, abrazar nuestras sombras es comprender por medio de la ayuda de la conciencia que tenemos libre. Ella nos lleva a profundizar en el estudio de la conciencia que está atrapada dentro del defecto. Cuando nosotros podemos comprender que entre más oscuridad y densidad, mayor luz hay guardada dentro de eso, podemos hacer ese proceso de comprenderla a fondo desde un estado de imperfección, porque no somos perfectos, tenemos defectos, pero la capacidad de observación nos permite analizar ese acontecimiento y extraer la luz atrapada dentro de esos defectos. Esa conciencia que se libera se fusiona y nos permite tener más luz, más sabiduría, más conocimiento, más profundidad en la enseñanza y conocimiento de nuestro proceso individual de trabajo de muerte psicológica. Nos permite analizarlo desde muchos enfoques diferentes, como si pudiéramos tener la visión de cada uno de los personajes que cumplieron un papel importante en esa historia. La percepción es mayor, la luz liberada es mayor, pero también absorbe el conocimiento que tenía esa conciencia que estaba atrapada dentro del defecto, ya que esa conciencia que estaba atrapada dentro del defecto conocía la maldad del defecto, la malicia, las intenciones. Entonces aprende a conocer de fondo a cada uno de los personajes y se es cargado también de esos negativos. La luz de libre, la luz es luz conciencia, pero con la sapiencia del mal. Por eso una persona que está en un proceso de despertar, elegidos, no es aquel santo que se arrodilla y reza múltiplemente, sino es aquel que puede liberar su conciencia, y esa conciencia, como ese niño pequeño, nos guía a liberar las conciencias que están atrapadas dentro de los defectos. Por eso nos decían que había que integrarnos con nuestro niño interior y que existe un niño interior luz y un niño interior sombra.
le podemos dar la interpretación de que ese niño interior luz es la conciencia que tenemos libre, que es pequeña, y por eso siempre la dan de ejemplo como de un niño pequeño. Pero esa conciencia libre tiene la sapiencia para llevarnos donde está el niño oscuro, el niño oscuridad. Y no es que sea un niño oscuridad, es el otro porcentaje de conciencia que está atrapada dentro de la oscuridad de la sombra. Carl Jung nos explicaba de que nosotros tenemos un lado que le mostramos a la sociedad y un lado que ocultamos, que no permitimos que lo conozcan. Pero tanto un lado como el otro hacen parte de ese ser humano, de ese espíritu, de esa alma, porque son complementos. Por eso el equilibrio está en el trabajo intermedio. Poder nosotros comprender que somos luz, pero que también tenemos elementos sombra. Por eso la vida de vez en cuando nos coloca en situaciones tan complejas para que reaccionen nuestros egos con ira, con lujuria, con orgullo, con celos, con cualquier tipo de reacción psicológica. Y cuando sucede, no sucede una reacción por el elemento del momento, sucede una reacción que está abriendo simplemente la puerta para que las sombras, que tienen toda una cantidad de recuerdos y memoria de sucesos muy parecidos a eso, es la que reacciona con fuerza, con violencia, y como es oscuridad, no se enceguece. Y puede tener la persona el mayor conocimiento en teología, puede tener el mayor conocimiento en psicología, en autoanálisis, pero cuando esa sombra reacciona con esos remordimientos, recuerdos y acciones parecidas a las que está sucediendo en el momento, entonces el elemento del actual se vuelve como una llave para que reaccione esa sombra. Por eso se dice que entre más cruel pudo haber sido una persona en contra nuestra, mayor reacción de dolor generó, y obviamente esa expresión de dolor tenía mucha conciencia guardada. Entonces, comprender, conocer a fondo ese proceso nos permite liberar conciencia, pero necesita un complemento fundamental e importantísimo, que es el trabajo. La alquimia sexual nos permite llegar a niveles superiores de conciencia, porque el elevarnos las energías enésicas es una magia sexual, es la alquimia. Cuando un hombre y una mujer son almas afines y vibran a una misma frecuencia, se da un clic desde el primer momento en que se conocen. Sucede como algo coordinado, como por un film de una película, donde esos reencuentros de almas ya han sucedido en otras existencias y vuelven a repetirse de una forma cinematográfica, como si fuera una película. Se conocen espontáneamente, desde el primer momento hay clics energético en la vista, en los ojos, que son la ventana del alma, porque es una conexión de alma. La persona se le mueve una cantidad de cosas en el interior y las personas le dicen química, pero en realidad sí hay una química, porque hay las hormonas, nuestro cerebro, las diferentes expresiones que hace nuestro cuerpo de dopamina, oxitocina. Esas hormonas llenan y recargan nuestro cuerpo y las colocan en una condición de actividad diferente. Y cuando esa persona hace un trabajo alquímico, el hombre hace el trabajo de alquimia, toma unas energías que están en el físico y le extrae la energía y la pasa a un plano etérico. Esa es la transmutación. Y nos hablan de una transmutación que es la transmutación de la mujer. Y en muchos libros se habla en referencia a este aspecto, que la mujer no debería transmutar porque ella, su energía ya está en ese plano etérico. Es decir, que en un coito sagrado, el hombre, al realizar una alquimia, una transmutación, y que simultáneamente esa mujer llegue al orgasmo o también haga su trabajo alquímico, ella está tomando sus energías de un mundo etérico, energético, y lo está pasando a un plano superior. Y el hombre está tomando de un plano físico y lo está pasando a un plano etérico. Pero como ambos están fusionados en un coito,
ella se vuelve canal a un mundo espiritual más allá del plano etérico, y desde el plano etérico al físico nos estamos conectando a las fuerzas del planeta de la Tierra y nos está permitiendo llegar a una profundidad y una conexión con las fuerzas divinas y volvernos canales sagrados para que esas fuerzas de la divinidad lleguen a este mundo físico por medio de una materia que tiene vida, y tiene una vida y tiene un espíritu gigantesco, que es el que está designado a cumplir una función, como esas 144,000 almas, o que son los elegidos, como tú. Entonces, el elegido tiene que comprender estos principios, porque estos principios están generando una energía de tan alto, porque conectan esas dos almas a que vibren con una energía que se va a impregnar en su ADN y los va a fusionar como un solo cuerpo. Esa condición va a abrir puertas en planos espirituales superiores, porque la frecuencia energética entre los dos va a aumentar al estar fusionadas. Para comprender esto tenemos que irnos a la antigüedad. Habían seres andrógenos, ángeles, poder, que tenían las dos fuerzas, positivo y negativo, o mujer y hombre en un solo. Estos son temas ocultos, muy secretos, pero guardan una importancia para comprender el trasfondo de esta historia. El hombre y la mujer, se habla de que hubo una separación de sexos por Dios, de donde supuestamente se toma. Ustedes ya conocen esa historia, pero en realidad sí hubo una separación de ese ser andrógeno, porque tenía mucho poder. Entonces, para poder controlar ese poder, se separó la fuerza negativa y la fuerza positiva, o la fuerza masculina y la fuerza femenina. Ustedes analizan el cuerpo del ser humano, del hombre. Él tiene casi igual los miembros, pero en una condición atrofiada al de la mujer. Por ejemplo, nosotros tenemos las tetillas, lo que se conoce como las tetillas, que son glándulas mamarias atrofiadas, como las que tiene la mujer. Y nosotros tenemos un falo, un pene, que si ustedes van al organismo de la mujer, el clítoris representa un falo pequeñito, que viene a ser un pene atrofiado, porque ella está manejando una polaridad diferente. Cuando ese hombre y esa mujer fusionan, no solamente más allá del físico, sino en la parte de alma espiritual, es como si esos andrógenos volvieran a integrarse, esos andrógenos antiguos, cuando son almas afines, cuando son almas gemelas. Es más, el concepto de almas gemelas se dice que son esos dos seres separados, y la una hace parte de la otra y está en cualquier lugar del planeta. Pero como estamos en los tiempos últimos de la humanidad y la densidad de oscuridad es tan grande en el mundo, que se necesita el poder de la energía más poderosa que ha existido en la creación de Dios, que es la fuerza de esos andrógenos, de esas almas antiguas. El universo está haciendo esfuerzos grandísimos para colocar a cada una de esas personas, cuando logran elevar sus niveles de conciencia y sus frecuencias, a integrarse con aquellos seres que están en la misma vibración o frecuencia que ellos, para que ese voltaje energético de luz sea mayor y poder equilibrar la condición de densidad que tiene el planeta con la luz de un proceso alquímico. Esos dos seres pasan sus cuerpos a una condición sobrenatural, porque en esa condición hay que entender cómo llegar allá. Existen tres tipos de sexualidades. El infrasexo, que es el que maneja los homosexuales y se mueven en esa vibración. Existe el sexo normal, que lo maneja el hombre y la mujer. Y existe el suprasexo. El suprasexo es esa misma unión de hombre y mujer, pero no solamente a nivel físico, sino a nivel de alma. Poder esas almas compenetrarse, lograr ese poder de integrar. Es tan mágico, porque se vuelve una danza en el cual se equilibran y se integran esos dos cuerpos,
donde el movimiento en el coito, después de pasar de ese nivel salvaje, que es lo que muchas veces nosotros a nivel de hombre y mujer en una relación, es lo que más nos marca en la memoria cuando tenemos un sexo de eso que nos lleva a la adrenalina, que nos lleva a lo salvaje, que saca lo bestia de cada uno de ellos en la cama. La energía que se mueve es un voltaje muy... y hace que esos dos cuerpos se fusionen a un nivel de que en vez de perder su fuerza, su viralidad, en cada transmutación cada vez se recargan más, porque la fusión va más allá del físico. Entonces, cuando ese hombre y esa mujer están integrados con esa fuerza, se mueven las energías y se reconocen un alma a la otra. Se miran a los ojos, que es la ventana del alma, y se hace un contacto más allá de lo físico. El lenguaje no es verbal, el lenguaje es telepático, y un alma y la otra se saludan, se reencuentran, y la una puede expresar desde el primer momento un lenguaje espiritual donde le hace entender por medio de imágenes, mostrarle los tiempos de existencias en los que se ha encontrado y decirle: llevaba existencias esperantes, pero no lo hace como un poema teórico, lo hace desde mostrarle la realidad, no con palabras, sino con la visión de esa historia que está guardada en las conciencias o en la parte de la conciencia dormida que no recuerda la otra persona, pero el alma sí la recuerda, y cuando ellos se conectan hay un contrato de almas que hace el ser y el otro ser de la persona, y coordinan los eventos para que ese encuentro se dé, y lo coordinan de una forma tan maravillosa, tan especial, que desde el primer momento ya tú sabes que eso va a cambiar tu vida totalmente. Va a ser una experiencia única, porque cada beso, cada caricia toma una intensidad energética. Los orgasmos son múltiples, tanto del hombre como de la mujer, y su condición pasa a superar la condición humana. Se vuelve una relación sobrenatural. Y esa misma condición, ya después de pasar del estado salvaje, donde la energía es mucha, que los orgasmos ya han dado, acabar con esa pasión animal. Y si esos cuerpos se mantienen fusionados a nivel de alma, pueden continuar en el proceso de coito continuamente, y ya al ver matado la pasión animal bestial, que muchas veces nosotros creemos que eso es lo súper de lo súper, resulta que hay algo de mayor voltaje energético más allá del estado bestia y salvaje. Y esa fusión tiene un compás más suave, donde se integra hasta las respiraciones de esos dos cuerpos, la vibración, los movimientos en el coito son más sincronizados, porque ya hay una sincronización en todo, tanto en lo físico como en las energías, como en las frecuencias de esas dos materias físicas, pero también de esas dos fuerzas energéticas que están elevando su frecuencia a niveles que permite que códigos, arquetipos que han estado desactivados en su cuerpo, al recibir esta energía de tan alto voltaje, los activan, y al activarlo, esos cuerpos se vuelven vórtices que disfrutan más esa acción y se recargan de una energía conectada al universo que ayuda a equilibrar las energías densas del planeta. Elegidos, si te llamó la atención estos temas, sigue la página del despertar de los elegidos y la página Sexualidad, Alquimia y Espiritualidad, que va a profundizar por medio de un mensaje crístico, por medio de un mensaje como principios que siempre han sido los mismos y que no se le enseñaban a todos, porque tiene tanto poder y tanto voltaje que es hasta peligroso, porque es una energía de tan alto voltaje que si ese hombre y esa mujer no están trabajando sobre muerte psicológica, esa energía puede ayudar, como está representado en el antiguo símbolo del cauceo de Mercurio, a que esa persona se eleve y logre las alas que representan la parte superior,
que es la fusión de esas dos energías positiva y negativa, masculina y femenina, representadas en las dos serpientes entrelazadas y que se interlazan. Y arriba está el desarrollo de las alas, que es como entrar a esos espacios divinos, angelicales, de la fuerza de Dios. Una persona fusionada a esa fuerza y trabajando sobre la parte psicológica logra tener un contacto con su propio ser, con Dios. Y entonces ahí es donde entendemos que estos principios siempre han tenido la finalidad de que la persona no tenga intermediarios con Dios, que pueda hablar con Dios e integrarse con Él y lograr esa verdadera espiritualidad. Elegidos, si te llaman la atención estos temas, suscríbete, da like. Eso nos ayuda para que YouTube siga recomendándote estos temas y llegando a mayor público. Muchas gracias.